Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 64. Y en esta ocasión tenemos casa llena con Jorge, Diógenes, Pavel y un servidor Luis. Y vamos a hablar sobre un tema bien interesante, ¿no? Estábamos discutiendo en la semana acerca de este tema que tiene varios ángulos. Y es básicamente qué hay más allá de la agilidad y la entrega de productos de forma ágil, ¿no? Y por más allá me refiero a cosas que deben de suceder o que recomendamos que suceda una vez que decimos, bueno, nuestro equipo ya tiene éxito, ¿no? Entregando de manera ágil, tienen incluso a lo mejor iteraciones o un modelo Kanban que dominan bien, que comprenden, que ejecutan bien. Y generan valor de manera continua. ¿Qué vendrá después de eso, no? Porque pues al final es difícil pensar que el camino simple y sencillamente termina ahí, ¿no? Se habla mucho incluso en ambientes DevOps, por ejemplo, o en la literatura de DevOps del principio de la entropía, ¿no? De que cuando un proceso, una herramienta, un equipo mismo no cambia, pues el principio de entropía es que se deteriora, ¿no? O sea, se mantiene inmóvil, si no aprende, si no mejora, pues tiende a deteriorarse, ¿no? Entonces, pues ¿qué sigue, no? Después de que hemos alcanzado ese objetivo. Entonces, no sé quién quiere abrir con el primer comentario acerca de qué sigue una vez que dominamos algún método o alguna dinámica de entrega ágil. Pues yo me voy a regresar antes. La propuesta del tema era porque nunca he escuchado esta pregunta de qué sigue de ágil de equipos que están como los que tú describes, que tienen aciertos o que son exitosos en la entrega ágil. Esta pregunta siempre la he escuchado. ¿Qué sigue después de ágil? Porque nosotros ya intentamos ágil y no nos funcionó. Los primeros que se preguntan qué sigue después de ágil son aquellos que cuando preguntas, bueno, ¿por qué estás buscando algo ¿qué buscas después de la agilidad? ¿Ya pones por encima a tus individuos interacciones antes de los procesos? ¿Ya pones el delivery software? ¿Ya pones al frente? Y te das cuenta que lo que hicieron fue que tomaron un modelo impuesto, pero no siguen las reglas ágiles. A mí no me ha tocado un equipo que digas, este equipo es ágil y me pregunte qué sigue, qué hacemos después de eso. En mi experiencia, la agilidad te va a dar ese ciclo de buscar cosas nuevas. Vamos a intentar mob programming, vamos a intentar formalizar pair programming, vamos a cambiar las reglas del CI/CD, vamos a hacer más. Cuando tienes equipos que ya son ágiles, ellos solitos te van dando ideas de qué sigue, los mismos equipos y la misma infraestructura. Esta pregunta a mí me la han hecho todos aquellos equipos que dicen, es que a mí la agilidad no me funcionó. Y les pregunto, bueno, ¿qué es agilidad para ti? ¿Quién te lo explicó? Nos dieron una presentación de cómo hacer Scrum y nos dijeron que cada punto es igual a 8 horas. Entonces te das cuenta que le rascas. ¿Y dónde está el Scrum Master? No hay Scrum Master, tenemos Project Managers. Y el Project Manager es el manager del equipo y es el Product Owner y él decide las user stories y él dice el retrospective y te das cuenta que los equipos no son ágiles. Ahí creo que es un primer caso bien interesante porque, bueno, la respuesta que yo tendría para ellos es, pues realmente no has experimentado quizás la agilidad. Es decir, a lo mejor quieres estar, porque se tiende a ver como una fase, ¿no? Como en una analogía súper medio geeky, pero pues es como los Super Saiyajin, ¿no? Que tienen fases acá. Pero en algún punto es como que, bueno, ¿cómo paso de una fase a otra? ¿Cómo paso de una cosa a otra? Y esa otra cosa a la que argumenta quien quieren llegar, para ellos no es ágil, ¿no? No es agilidad, sino, bueno, lo que sigue. Y creo que en esos casos, en primera instancia, pues, sería hacer esas preguntas, ¿no? Del contexto, y a lo mejor llegas a la conclusión que realmente no estás más allá de ese proceso. No estás
ni siquiera has pasado por los primeros niveles o las primeras instancias de un contexto ágil, ¿no? O sea, vaya, hay un trabajo que hacer ahí de como de un poco de introspección, como para saber en dónde estamos como organización o como equipo, incluso a nivel un poco más, un nivel un poco más enfocado. Y quizás llegar a esa conclusión de que, bueno, realmente todavía no estamos más allá, ¿no? Como sentimos que Ágil nos falló, pues sentimos que necesitamos esa siguiente fase, ¿no? Porque pensamos, bueno, si esta fase no nos ayudó, pues quizás la siguiente lo haga, ¿no? Quizás no es lo suficientemente buena para ayudarnos. Pero pues creo que hay bastantes supuestos que igual y necesitan retarse, ¿no? Bueno, entonces yo ya puse otra situación distinta a la que habíamos comenzado, pero ¿ustedes qué opinan? Yo lo que veo es que si un equipo es realmente ágil, no se haría esas preguntas, porque digo, desde mi punto de vista sabría que la agilidad no tiene fin, o sea, no tiene una etapa o un momento en donde se termina y empieza otra cosa. Entonces, eso de más allá, pues es oscuro, ¿no? O sea, no hay más allá, sino que lo irían construyendo, pero es una perspectiva muy particular. Ahora, pues si hay una creencia de que ya estamos siendo ágiles, el que sigue también me parece una buena pregunta, porque eso detonaría diferentes desafíos y me parece bien. O sea, la pregunta me parece buena para cualquier equipo que esté hacia la agilidad o que ya suponga que es ágil. El que sigue porque se va desafiando. Y ese yo creo que es uno de los sentidos de la agilidad, de preguntarse constantemente qué hay más allá. Pero decir qué hay más allá de la agilidad, quién sabe. Yo lo que pondría, tratando de contestar un poco de qué sigue o qué hay más allá, está bien interesante porque me ha tocado ver equipos muy maduros, ágiles, que llegan a un grado de entropía, como decía Luis, porque ya no conocen cómo avanzar más allá. Y eso yo lo atribuyo un poco o mucho a la facilitación que tengan. O sea, un facilitador pudiera desafiar al equipo independientemente del estado en el que esté. Y otro límite que pudiera yo observar pudiera ser en la estructura organizacional, en donde al cambiar, más allá del delivery, al cambiar la estructura organizacional, pudiéramos hablar de otros espacios, incluso otros alcances, en donde los equipos ya estén no nomás entregando ágil, sino que descubriendo hacia atrás ágil y incluso operando, ¿no? Entonces, yéndome más o menos a diferentes aspectos. ¿Cómo ves, Pablo? El tema se me hizo interesante cuando me puse a reflexionar al respecto, porque me llevó a considerar algunos modelos que se presentan ahí, ¿no? Es que hay un cierto deseo de ser ágiles, ¿no? Ser ágiles, no estoy diciendo ser ágiles, es lo mejor ser ágiles, ¿no? Y hacer a toda la organización ágil. Sin embargo, no creo que sea lo más positivo y constructivo para toda situación. Digo, si en realidad, y bueno, no puedo generalizar de esa manera, pero bueno, en la gran mayoría de las situaciones depende mucho de dónde comience la necesidad o en dónde sea el mayor impacto, el primer límite de la agilidad, ¿no? Porque para ser ágiles no necesitas que la empresa sea ágil o la organización sea ágil. Ayuda, empodera, crea ese espacio, pero el equipo puedes tener un equipo que sea altamente ágil porque sigue los principios, los valores y actúa a través de ellos, ¿no? Entonces mi pregunta es, más allá del delivery, que decíamos que más allá del delivery ágil, bueno, entonces va más allá del equipo, tal vez un poquito más allá. Depende de cómo esté organizado el equipo, porque si tienes un equipo que solo hace delivery, nunca vas a salir, sin el empoderamiento de la organización, nunca vas a salir del delivery ágil. Si expones al equipo, realmente creas un equipo que esté organizado alrededor del propósito,
de entregar valor, se va a reconocer la necesidad de tener equipos en donde haya, ¿no?, exposición al cliente, en donde haya diseño de producto, donde haya muchos otros expertices, no solo desarrollo, no solo para delivery. Y eso es lo que me quedé pensando, ¿no? Hay modelos interesantes como el de la Agile Fluency Model, el modelo de afluencia, de agilidad, en donde se le da la libertad del grupo, organización, equipo, de decidir cuál es el nivel de afluencia que desea, ¿no? Quieres llevar al equipo que sea al nivel de skills, sea ágil, o sea, no necesitas cambiar la organización, ni irte a HR, ni cambiar tu modelo de budgeting, ¿no? Etcétera. No tienes que ir más allá si ese es tu deseo, ¿no? Sin embargo, muchas organizaciones, muchos líderes escuchan Ágil, ven el potencial de Ágil y se enamoran de esta idea, ¿no? De todo lo que te puede traer Ágil. Una transformación que puede llevar a una organización media década a una década. Si se comienza así. Y por otro lado, hay otros modelos, ¿no? Las catas, seguimos la cata de transformación, que es tan sencillo como una experimentación. Dices, yo estoy aquí, quiero estar allá, pero antes de estar allá, me gustaría, el siguiente paso es este, ¿qué experimentos pruebo con este? Bien sencillo, ¿no? Y eso puede ser a nivel equipo, al nivel programa. Entonces, en realidad, creo que no hay para mí, no hay una respuesta súper clara de qué es más allá de agilidad, ¿no? Creo le podemos dar fronteras, ¿no? O sea, por nuestra definición. Sin embargo, creo que es muy situacional, ¿no? Hasta dónde el delivery ágil se vuelve entrega de valor ágil, ¿no? O va más allá de eso. Porque más que pensar, y muchos pensamos en delivery porque es en IT, en desarrollo, en donde se ha puesto mayor atención, puede ser que le dejamos de ver qué es lo que entrega valor, ¿no? A lo mejor lo que entrega valor es el diseño, ni siquiera la entrega, ¿no? Empezamos a ver un poquito más para el otro lado, Luis. Para mí, el que hay más allá, coincido con Jorge que la agilidad no tiene como un final, ¿no? El hecho de que la agilidad propone, aparte de los valores y los principios, o bueno, como parte de ellos, el concepto de iterar, mejorar continuamente, recolectar feedback, aprender y demás. Creo que ese proceso se puede reciclar básicamente hasta el fin de la existencia de un equipo, ¿no? O sea, se me hace más factible pensar que un equipo puede dejar de existir a que un equipo pueda llegar como al final del camino de la agilidad, ¿no? Y creo que los que más se acercan a esa como fase muy muy avanzada son los que empiezan como decía Diógenes ahorita también, a desafiar, ¿no?, lo que existe. De ahí que venga el mob programming, por ejemplo, ¿no?, que ahorita está teniendo bastante auge, en donde, bueno, el concepto es todos los, en este caso hablando de desarrollo de software, todos los ingenieros del equipo se trabajan juntos en una sola tarea, ¿no?, en un solo feature. Y para mucha gente eso es impensable, ¿no? Lo ven como un gran desperdicio porque dicen, oye, ¿cómo que todos van a estar, cómo que una persona solamente va a estar escribiendo código, ¿no? Y los demás, bueno, sabemos que el mob programming bien hecho mantiene involucrado a todo el equipo, quizás en diferentes momentos para diferentes miembros del equipo, ¿no? Porque sí creo que es un poco irreal pensar que todo el equipo va a estar comprometido todo el tiempo. Y veía algunas historias o algunas experiencias de gente que ha hecho mob programming, por ejemplo, que decían, no, o sea, quizás tú pudieras decir, oye, pues no tengo mucho que aportar, tomo un descanso o incluso me voy a mi lugar y trabajo en otra cosa, mientras el resto del equipo sigue en esa dinámica, ¿no? Pero es una práctica un poco opcional. Pero el hecho de que prácticas como esta, incluso dentro de la comunidad agilista,
tenga tanta división, como decir, oye, definitivamente no, y hay otros que dicen definitivamente sí, pues me hace pensar que quienes proponen este tipo de cosas, pues ya han llegado a esas conclusiones, ¿no? Por recorrer cierto camino. Y la otra parte que me gustaría preguntar y poner sobre la mesa es como, bueno, entonces, ya que hablamos más allá de como grueso de la práctica ágil, y luego hay otros que como las carreras de bicicleta, ¿no? Están los líderes y está el pelotón, ¿no? En las carreras largas, ¿no? El pelotón es como, bueno, todas las prácticas más comunes, y quizás los líderes son los que van un poquito más adelante proponiendo cosas nuevas. Y por ahí yo creo que está algo como, por ejemplo, Lean Software Development, ¿no? Que incluso propone que roles como el Product Owner, como el Scrum Master, roles que no sean de desarrollo, pues vienen a ser desperdicio, ¿no? Y en donde lo ideal es que el ingeniero de software que va a hacer el software directamente hable con los clientes, hable con los usuarios y obtenga ese requerimiento, ¿no? Esa necesidad de los usuarios. Creo que es un poco utópico porque he visto muy pocos ingenieros con esas habilidades de poder, primero que nada, tener esa interacción, segundo, capturar a la mejor de manera efectiva lo que quiere un usuario y demás, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esa noción de que, bueno, ¿sabes qué? Estos roles que no son de development realmente en algún punto deberían de ser desperdicio y deberían de ser eliminados, ¿no? Para no irme tan lejos, aunque voy a ir así, voy a regresar para allá. Ese es un modelo de competencias, no de habilidades y conocimiento, ¿no? Y la competencia solo la logras practicando. Entonces, en tu comentario o en lo que propones, ¿no? De que los equipos más maduros, que han llevado una cierta experiencia en la agilidad, tienen más probabilidades de llegar a ese tipo de cosas, ¿no? A ir un poquito más a algunos cambios, porque se vuelven competentes, ¿no? A ciertas cosas, no siempre. Y conectándolo con lo que estamos diciendo, que si es más allá de la agilidad, pues en realidad creo que la agilidad como concepto, a veces para muchos que llevan tiempo trabajando en equipos que son maduros o que están madurando o son expuestos a prácticas y pensamientos maduros, tienen el awareness, ¿no? Yo creo que la diferencia es eso, el darse cuenta. Porque si en un momento no te das cuenta, no lo cuestionas, ¿no? Y el cuestionarte si esto es la mejor manera, o si hay algunas otras maneras, es parte de la cultura de experimentación que te lleva a encontrar mejores maneras o maneras diferentes, ¿no? Algunos encontraron su respuesta en Lean, ¿no? Software Development, porque, pues bueno, tal vez encontraban o trabajan con personas altamente competentes para el descubrimiento, ¿no? de valor, ¿no? O de hacer la búsqueda y la pregunta correcta, ¿no? O empezaron a obtener competencias en design thinking, entonces pueden hacer centricidad alrededor del cliente, etcétera, ¿no? Pero eso no los hace per se, en mi opinión, ágiles. Esa es una habilidad, es una competencia que complementa la mentalidad la mentalidad ágil, ¿no? Que a final de cuentas ese es el modelo que decimos que maduro, ¿no? En donde ya cambias los procesos con los que iniciaste porque son lo que entrega lo mejor de ti como persona profesional, de tu equipo y del contexto alrededor de ti en trabajo para el cliente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es más allá de agilidad, de entrega, ¿no? De agile delivery, es esa habilidad de transformar el espacio que está alrededor de ti, el contexto, ¿no? Puede ser hacia arriba, hacia abajo o alrededor de ti. Y yo creo que eso, ahorita que comentas transformar hacia arriba y hacia abajo, yo creo que esa es das en el clavo cuál es la respuesta. Una vez que ya tienes un equipo ágil, lo mandas a otras partes, lo divides en dos y creas dos equipos ágiles y vas transfiriendo ese conocimiento. No solamente el coach, de que el Scrum Master se vuelve Senior Scrum Master o Coach o Agile Coach, sino que todo el equipo se vuelve partícipe y van transmitiendo esa agilidad al resto de la organización o a donde vayan. Un comentario que me hacía uno de mis project managers era, es que Diógenes, si hacemos estas hojas de tracking de crecimiento de las personas,
se quieren ir a otros equipos y se quieren ir a otras posiciones. ¿Qué hacemos? Y le digo, güey, se te van a ir, se te están yendo, ya van 2 que te renuncian. La gente se va a ir. La idea es que mi equipo no se quede igual cada 2 años, que esté cambiando constantemente. Y el mejor cambio es el que fomentamos nosotros como managers de la gente. ¿Por qué? Porque quieres que la gente se mueva a otros lugares por sus éxitos. ¿Por qué? Porque si tú no los promueves a que sean exitosos, ellos van a buscar el éxito fuera de tu organización. Y más conviene que tú fomentes ese éxito y lo patrocines a que seas víctima de él. Entonces, el equipo como lo tienes hoy, nunca más lo vas a volver a tener. Ya sea porque tú prefieres cambiarlo o porque te lo cambian. Entonces, acepta el cambio, sé ágil y fomenta a los individuos y las interacciones de tu equipo sobre seguir los planes, sobre seguir las herramientas, sobre cuida a tu gente. Y cuidarlos significa coacharlos para que vayan a un mejor lugar. Entonces, para mí eso es lo que sigue de la agilidad. ¿Qué vas a hacer después de este equipo? ¿Qué vas a hacer más allá de esta implementación o de esta situación? Porque algo que Ágil no hace, Ágil no habla de management. Uh-huh. De management de personal, aumentos, promociones. Ágil nunca se mete a eso. Pero como managers, y nos hacen a los Scrum Masters, nos hacen managers, y a los managers nos hacen Scrum Masters, se da la naturaleza de que tenemos que fomentar eso y lo tenemos que embeber y utilizar como una herramienta a favor. El manifiesto sí habla acerca de individuos motivados, ¿no? Pero se queda como un poco hasta ahí, ¿no? O sea, el decir... Y es tu problema motivar. A ver cómo le haces, es tu problema. Exacto. Y es igual con los principios, ¿no? O sea, el principio dice, lo ideal es que priorices tus individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. No te dice cómo, no te dice, ten un daily, como Scrum, ¿no? Por ejemplo, ten un daily Scrum de 15 minutos, o incluso en otras partes que dice, tenlo parado para que sea incómodo y que no dure 30 minutos, que sí dure los 15 y demás, ¿no? O sea, vaya... Se cubre, pero creo que es intencionalmente ambiguo, ¿no, Jorge? Sí, yo siguiendo en esa línea, si nos preguntamos qué hay más allá del delivery y tomando un poco de lo que comentaba Diógenes, también eso no es parte de Ágil. Pues el manifiesto Ágil nació en el 2021, entonces ya tiene sus 20 2001. años. Perdón, sí, 2000. ya tiene sus 20 años y eso ya pudiera considerarse tal vez a este ritmo obsoleto. Uh-huh. Y si nos preguntamos qué hay más allá de eso, como nació, y si nos enfocamos en ahí al delivery, yo sí me iría a esos temas organizacionales, en donde actualmente la agilidad ya es vista mucho más allá del propio delivery y de la tecnología. Entonces yo sí me metería en temas organizacionales como pues, la carrera de las personas, la motivación de la gente, incluso la estructura organizacional. Entonces en ese caso me metería ya con agilidad a nivel empresarial. Entonces yo lo pondría, si lo vemos de esa manera, ¿qué sigue después del delivery? Pues el Enterprise Agility, por ejemplo. Uh-huh. En donde, ¿qué es ágil? Pues o ¿qué es agilidad? En ese sentido, una capacidad que va a nivel organizacional, de poder evolucionar constantemente. Entonces, ¿qué se necesita para la empresa? Pues tendría que desafiar los roles, tendrían que evolucionar, desaparecer, emerger nuevos roles, incluso nuevos equipos. Hace poco hablamos también de topologías de equipos, en donde las topologías pudieran ir emergiendo de acuerdo al valor de negocio. Las áreas pudieran emerger para enfocarse en entrega de valor, en donde ya no veríamos, por ejemplo, esos hilos organizacionales que vemos. Veríamos pues ya equipos enfocados en entrega de valor, con un soporte organizacional.
Y creo que ese es un ejercicio interesante, ¿no? La parte de evaluar como el manifiesto que nos referimos mucho a él, creo que sigue siendo como el paquete básico, vaya, de la agilidad. Vaya, hay que empezar por ahí todavía. Pero, como bien dice Jorge, ¿no? Pudiera ya empezarse a evaluar si es obsoleto o no. Creo que la intención fue que fuera lo suficientemente ambiguo como para resistir el paso del tiempo, ¿no? O lo suficientemente abierto para que, pues, porque si lees los valores y los principios, pues sí aplican, ¿no? Sí aplican a la actualidad, pero pudieran quedarse cortos, ¿no? Incluso como la parte de, por ejemplo, el working software siendo la única medida de progreso, ahí es en donde a lo mejor las cosas han venido cambiando, ¿no? Desde el Lean Startup que introdujo el MVP, pues no es necesariamente working software, ¿no? O sea, pudiera ser un correo físico que tú mandas incluso a alguien, ¿no? Y tú estás tratando de construir un producto de tecnología. No es necesariamente working software, entonces, bueno, ahora se valora el aprendizaje validado, ¿no? Más que el software, por ejemplo, el software mismo. Entonces, sí hay ciertas... Ya no es suficiente, ¿no? Yo, ya no es suficiente el propio manifiesto, Scrum, Kanban, esos modelos ya no son suficientes. Pero ahí pregunto, ¿suficiente para qué? ¿Para ¿no? qué? Es que, para que la organización evolucione. Bueno, pero digo, me encuentro con esto desde adentro y ahorita vamos contigo, Diógenes, yo veo tú, no te vas a compartir. Hay un hambre por mejorar, por cambiar, porque realmente el mercado está cambiando a unas velocidades, ¿no? y que pueden destruir mercados por completo. Entonces está esa necesidad. Sin embargo, la transformación de una organización a veces por ese mismo deseo de transformarse, cambiarse ya, los lleva a introducirse a un nivel de complejidad tan alto que ahora es insuficiente, ¿no? Ahora sí, voy por lo que tú comentas. Entonces, si líderes... La complejidad viene del mercado, ¿no? O sea, no, el mercado te impulsa, pero no creo que el mercado sea el que... No, porque si volteas a ver a los motivadores del cambio, ese es uno, ¿no? O sea, es la vida o muerte, el deseo. No, el mercado le voy a decir vida o muerte. Vas a desaparecer en 1 año o en 3 años si no te mueves lo suficientemente rápido. Entonces, eso te empieza a mover organizacionalmente. Sin embargo, yo creo que no todos se van a mover a la velocidad de la organización. Y de hecho, ahí es donde pienso que los principios y valores pueden ser muy útiles y suficientes para células más pequeñas, como los equipos, por ejemplo, ¿no? Y sí hay un nivel de abstracción necesario, ¿no? Y de competencia necesario a diferentes niveles. Uno el equipo, tal vez alguno en el frozen middle, ¿no? Y en management, ¿no? El manager de people. Y luego el de los líderes que tienen diferentes necesidades, ¿no? Y se mueven a diferentes velocidades, tan sencillo como eso. Entonces es suficiente para el equipo, no para la empresa. A eso me refería, ¿no? O sea, a eso me refería yo, que ya no es suficiente, ¿no? El Scrum, Kanban, ¿por qué? Porque alcanza para el delivery. Entonces el delivery ya no basta, pues, para atender todo eso que está pasando tanto al interior como al exterior de la organización. Perdón. Entonces, dale, Dios. Yo me quedé con la parte de Luis, de Luis comentando del manifiesto ágil que le hicieron intencionalmente ambiguo. Yo no creo que en el 2001, cuando hicieron el manifiesto ágil, se hayan imaginado el impacto cultural que iba a tener. Yo creo que ellos se juntaron y estaban viendo cómo ellos iban a cambiar sus organizaciones y su área de control. No creo que nunca hayan dicho, vamos a cambiar. No creo que cuando llegaron a ese gran summit, donde hicieron el manifiesto ágil, hayan dicho, vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo del software development. Yo creo que fue... Sí, incluso muchos de los métodos preceden al mismo manifiesto. ¿Por qué? Porque llegaron estos... ahorita serían influencers, ¿no? En ese tiempo no sé cómo se les llamaría. Los Martin Fowlers y los Jeff Sutherlands y los Ken Becks del mundo.
Y dijeron, miren, así es como nosotros hacemos las cosas. Ah, así es como nosotros hacemos las cosas. Ah, mira, tenemos cosas en común. Las cosas en común fueron el Agile Manifesto, ¿no? De tal manera que dijeron, no vamos a prescribir un proceso. Vamos a sacar de todos estos procesos que todos estamos haciendo a nuestra manera y que nos están funcionando para todos, vamos a tratar de hacer algo, formalizarlo de alguna manera, pero que no prescriba que el mundo lo tenga que hacer como nosotros, no exactamente como nosotros. Y creo que estuvo bien pensado desde ese sentido. Obviamente son todas las personas que firmaron el manifiesto son personas extremadamente inteligentes. Por algo tenían los lugares de influencia que tenían, pero sí viene a ser como esta licuadora de cosas en común que tenían todos estos diferentes métodos, ¿no? Incluso Kanban, incluso Scrum precede al manifiesto. Sí. Tocas un tema que me interesa mucho, que realmente yo creo que lo que el manifiesto vino y fue tan fuerte fue que esas mentes llegaron a un consenso. Y llegar a un consenso, para todos los que lo han intentado, llegar a consenso es verdaderamente destilar el principio del que estamos de acuerdo, ¿no? Y por eso yo creo que sí fue tan, perduró a través del tiempo. Y fue tan longevo, o ha sido tan longevo, y todavía hay inspiración, no, lo utilizamos todavía, no debería, estoy de acuerdo con Jorge, ¿no? En ese punto no debería ser la Biblia para pero aquí incluso lo hemos dicho, ¿no? ¿Quieres ser ágil? Vete al manifiesto, empieza con el manifiesto. Empieza pero ahorita que estamos diciendo, bueno, ¿hasta dónde llega y qué hay más allá? Pues sí, ¿no? Empieza. Sí, ajá, se empieza a quedar corto en lo que sí creo que este grupo de personas no previó fue todo lo que está sucediendo con la parte de agilidad empresarial, ¿no? Porque creo que, gente súper enfocada en el IT, en el desarrollo de software, porque acordémonos que se llama The Agile Manifesto for Software Development. No es el Agile Manifesto para nada más. Manifesto for Agile Software Development, así se llama oficialmente. Entonces lo acota al desarrollo de software. Ahora viene toda esta ola de la agilidad empresarial que ya no es desarrollo de software, más a pesar de eso, pues sí rescata muchas de las cosas propuestas ahí, trata de extrapolarlas a la mejor y aplicarlas en otras áreas, ¿no? Pero sí, eso sí creo que quienes formularon el manifiesto no creyeron que fuera a llegar a esos niveles en donde, oye, pues puedo tener un departamento de contabilidad ágil, puedo tener un departamento de recursos humanos ágil, porque al final de cuentas, pues quizás su scope no llegaba hasta ahí, ¿no? Incluso en sus entornos, en sus empresas, ¿no? Y el entorno estaba también en otro estado, ¿no? O sea, era menos, y insisto, y en la complejidad, ¿no? Era menos complejo que hoy. El entorno ahora es hiper complejo. Pues, en aquel entonces pudiera haber hecho pues, mucho impacto, porque pues, la organización tampoco necesitaba una evolución como la que ahora necesita. Entonces, las estructuras... En 2001 Yahoo dominaba el mercado, ahí nomás para que te des una idea. El liderazgo de pensamiento nos llevó hasta este momento, y hay nuevo liderazgo de pensamiento, ¿no? Mucho más allá de lo básico, y pues digo, me atrevo a decir básico todavía, de que es el manifiesto. Hay un nivel altísimo de liderazgo de pensamiento que está distribuido entre libros, exposiciones. O sea, hay muchísimo que aprender y experimentar de personas que ya consumieron, vivieron todo esto que hemos dicho y han terminado en un lugar diferente y proponen cosas diferentes, ¿no? De ahí el Business Agility, ¿no? Nació de ahí, ¿no? Como ahora hay patrones, ¿no? Sistémicos, la inclusión del coaching profesional, ¿no? En la práctica del agilismo como tal, ¿no? Inclusive las prácticas de mentoreo, ¿no? Ya los roles que se decían o se proponían
en los marcos de trabajo de aquel entonces, que inclusive algunos todavía ya son tan complejos que necesitan un nivel diferente de comprensión, ¿no? Y se volvieron una materia de maestría, le llaman el mastery, por sí solos. Y yo creo que eso es lo que nos lleva más allá del delivery, agile delivery. Yo creo que hay mucho más allá de agility. Sin embargo, creo interesantemente agility se ha convertido para mí, por lo menos, en este middleware entre liderazgos de pensamiento diferentes, ¿no? Es la unión entre muchas cosas, ¿no? Porque a través del departamento de IT, en la generación en la que pertenecemos ahorita, se entrega mucho del valor, ¿no? Entonces vive la transformación ahí y es lo que conecta a los otros puntos que entregan valor, ¿no? Product Management, ahí está, DevOps, ahí está, Coaching, ahí está, y nos empezamos a meter, ¿no? Lean, y empiezan todos a conectar a través de esta palabra que cada vez está siendo más fuerte, más chonchita, más gordita, ¿no? Más robusta, ¿no? Que es agilidad. Y yo creo que eso es para mí, ahorita que lo estoy pensando, platicando con ustedes, que los agradezco, eso se ha vuelto, ¿no? Más allá del agile delivery es agility, pero esta nueva forma, ¿no? De hacer agilidad, que es una forma mucho más compleja de hacerlo y más inclusiva, ¿no? Es más como consciente de su entorno, ¿no? Creo. O sea, ha madurado a un estado en el que ya no es solo la parte relacionada al software, ¿no? Ya no es solo cambiar los requerimientos del cliente, ¿no? Ahora es, resulta que tenemos una recesión, tenemos un nuevo competidor, tenemos, no sé, ¿no? Cualquier cosa que pudiera impactar en cómo desarrollamos productos o para quién. Creo que se ha ido madurando en esa realización de que pues todas esas variables existen, ¿no? Y he ahí la agilidad empresarial, ¿no? He ahí este modelo en donde, vaya, podremos ser muy ágiles para desarrollar software, pero si nuestra organización no abraza esa agilidad, cuando menos que permita que exista. Y que la facilite, ¿no? Que deje de ser un obstáculo. Y obviamente como objetivo final que pues la agilidad misma llegue a todos lados de la empresa, ¿no? Entonces, a mí me gusta el abordaje que mencionaba Pavel hace rato del Agile Fluency Model, en donde incluso si nos vamos a nivel equipo, ese modelo parte de la pregunta de hacia dónde queremos mover. O sea, ¿qué tan fluidos queremos ser o necesitamos ser? ¿Queremos solamente enfocarnos en valor? ¿Queremos entregar realmente valor o queremos optimizar el valor? Y puedo estar en cualquiera, sin embargo, el costo y la inversión que se necesita es distinta. Entonces, si yo digo, sí, nuestros equipos necesitan ser enfocados al cliente, customer centric, que ellos mismos sean los que tomen decisiones de producto, que tengan el feedback del cliente directo. Está bien, esto te cuesta, ¿no? ¿Sabe qué cuesta? El modelo viene como mapeado también. La inversión que ocupas para llegar allá, que eso es como optimización de valor. Esa zona, pues necesita una inversión de cambio de estructura organización. El mismo modelo lo pone en ese sentido, ¿no? Y quiero solamente entonces entregar con calidad. Está bien, ocupas... me gusta algo que viene en el modelo que se llama Productivity Deep. Esa es la inversión. Oye, no, pero es que tengo que seguir produciendo. Entonces, no te preocupes, quédate aquí, ¿no? Entonces, no, que sí quiero. Entonces, invertimos. Y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, ese modelo está muy suave porque, digo, a mí me ha tocado trabajar ya en 2 organizaciones que han comenzado por ahí. Está muy suave porque hace reconocer el costo de hacer una transformación, del cambio, ¿no? Sí. Y sobre todo lo más interesante es comprometerse a ese cambio, porque muchos de los fallos en transformaciones ágiles, y esto está documentado ya hay bastante estoy traduciéndolo,
las metas no razonables, implícitas, ni siquiera explícitas de las organizaciones, ¿no? De esa transformación. Entonces, cuando se co-crea, una vez que se reconoce en dónde se encuentra y hasta dónde nos queremos ir, si nos comprometemos co-creamos un backlog de transformación, en eso ya todos sabemos hasta dónde podemos dar, ¿no? O sea, realmente. Entonces, no hay una desilusión de este que por un tiempo le gustó mucho al Cabanillas decir, ¿no? Viva Ágil, Ágil está muerto, ¿no? Agilidad está muerto, algo así. Que viene mucho de la desilusión, ¿no? De que es esta promesa de que Agilidad va a venir a transformar tu equipo automáticamente, ¿no? Siendo que es un esfuerzo y es una caída de productividad fuerte, muy, muy fuerte en cualquier transformación. Y eso lo podemos conectar con un chorro de cosas, ¿no? Cualquier organismo vivo, y muchos se reconocen las organizaciones complejas como las de Haití, como si se comportaran como un organismo vivo. Necesitan, cuando llevan una transformación, disminuyen su actividad, su productividad, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucede con las organizaciones o los departamentos o los equipos que llevan una transformación. Muy bien. Pues bueno, creo que el tema da para varias horas de discusión. Quizás podemos hacer una segunda parte si tenemos como más conceptos que discutir, pero yo creo que igual íbamos cerrando. Entonces yo creo que es bueno hacer alguna conclusión y nos quedamos con eso y ya vemos si hacemos una segunda parte, ¿no? Entonces, Pavel, Diógenes, Jorge, y cierro. Creo que agilidad, hay mucho más allá que agilidad, sin embargo, y podemos empezar con agilidad, pero al día de hoy, si empezamos con agilidad, alguien que va comenzando con agilidad y quiere comprenderlo a su completez, es el peor lugar en donde empezar, ¿okay? Porque se ha vuelto tan robusta el área de conocimiento de estudio de agilidad que pudiese ser altamente complejo, ¿no? Entonces, pero invito a todos los que se encuentran en este camino, el explorar las fronteras de la agilidad, que son todas esas cosas que escuchamos durante algunas conferencias, pláticas o libros, ¿no? Y experimentar sobre ellos. Siempre vuelvo a esto, es una cultura de experimentación. Lean, averigüen, pregúntense, inténtenlo y aprendan, ¿no? Y ajustan otra vez. Yo vuelvo a mi comentario inicial. Si estás buscando qué sigue después de agilidad, mi pregunta es, ¿qué es agilidad para ti? ¿Realmente lo estamos haciendo bien o estás haciendo prácticas que no te están dando los resultados que esperabas? ¿O están usando metodologías ágiles ahora sí que como látigo para los desarrolladores, ¿no? Una vez que me gustó mucho lo que dice Pavel y lo ha dicho muchas veces, volviendo a que la agilidad es un estado mental. Una vez que eres ágil, no vas a dejar de ser ágil. Y una vez que no dejas de ser ágil, vas a hallar maneras nuevas en tu equipo, en tu entorno, en tu organización, de crecer y cómo hallar la solución. Entonces, sí hay cosas más allá de la agilidad, pero primero, abrocharse las agujetas, aprender los básicos y asegurarse que estamos siendo ágiles en un principio, ¿no? Y el que hay más allá, yo también creo que el mismo entorno nos los va a mostrar con su propia evolución. Entonces, quién sabe, ¿no? Y para mí, el igual, si nos vamos hacia el interior como equipo o empresa, ¿qué sigue para nosotros más allá de agilidad? Es el hecho de estar preparados para esa emergencia del entorno precisamente. Entonces, el pensar en agilidad como un estado perpetuo de preparación para el cambio me parece una buena filosofía, ¿no? Que puede ir respondiendo constantemente qué sigue. Y por último, el hacernos esa pregunta nos puede ayudar a desafiarnos. Insisto, ya sea como persona, equipo o incluso como organización, para seguir evolucionando. Porque, insisto, el cambio va a llegar, querramos nosotros o no. Eso de más allá, el entorno nos lo va a mostrar. Y si no estamos preparados para evolucionar al mismo ritmo, pues no, nos va a impactar más fuerte. Gracias. Muy bien, pues
poco que agregar a lo que ya se dijo, nada más agregaría como eso que tocamos a lo último incluso del manifiesto, ¿no? De cómo pues es una buena forma de empezar, pero también es yo creo, buena idea evaluar, ¿no? Que hasta dónde nos lleva. Y si es suficiente, ¿no? Habrá organizaciones en las que lo es, porque quizás la gran parte de sobre todo en pymes, por ejemplo, que a lo mejor gran parte de su personal es desarrollo de software y gran parte de su operación es eso, entonces vaya, puede tener mucho sentido, ¿no? Pero cuando ya tratamos de expandir cómo hacemos las cosas o las optimizaciones que tenemos en el desarrollo de software hacia otras áreas, pues ya empieza a quedarse un poco corto, ¿no? El manifiesto. Entonces, pues buen ejercicio pensar en ello, y quizás para otro episodio lo podemos tratar de analizar, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que cerramos. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.